Adyashanti. Meditación auténtica. Descubre la libertad de la conciencia en estado puro. Vamos a saltear el prólogo. La meditación auténtica no sigue dirección, objetivo o método alguno. Todos los métodos intentan lograr un determinado estado mental. Todos los estados son limitados, impermanentes y condicionados. La fascinación por los estados mentales solo conlleva a la vinculación y a la dependencia. La meditación auténtica es vivir desde la conciencia primordial. La meditación auténtica surge espontáneamente en la conciencia cuando no la fijamos sobre los objetos de la percepción. Cuando empiezas a meditar te das cuenta de que la conciencia está permanentemente concentrada en algún objeto, en los pensamientos, en las sensaciones corporales, en las emociones, en los recuerdos, en los sonidos, etcétera, etcétera. Esto responde a un condicionamiento mental hacia la concentración y la fijación sobre los objetos. Después, la mente interpreta compulsivamente aquello de lo que es consciente, aquel objeto, de un modo mecánico y tergiversado. Lo interpreta. Empieza a sacar conclusiones basadas en antiguos condicionamientos. En la meditación auténtica abandonamos todos los objetos a su funcionamiento natural. Esto implica dejar de esforzarse en manipular la conciencia o en suprimir esta en cualquier objeto. En la meditación auténtica ponemos énfasis en estar conscientes, no en estar conscientes de los objetos, sino en descansar en la conciencia primordial. Esta conciencia primordial es la fuente de la que surge y desaparecen todos los objetos. El irte relajando en la conciencia, en la escucha, se irá atenuando la concentración compulsiva de la mente sobre los objetos. Serás más consciente del silencio del ser, que te da la bienvenida al descanso y a la aceptación. Si tu actitud es abierta a receptividad, exenta de cualquier objetivo o anticipación, tu condición natural de silencio y quietud se manifiesta con más facilidad. El silencio y la quietud no son estados, y por lo tanto no podemos crearlos ni producirlos. El silencio es el no estado, en el que todas las cosas surgen y desaparecen. El silencio, la quietud y la conciencia no son estados, y nunca los percibiremos totalmente como objetos. El silencio es el eterno testigo, sin forma ni atributos. Al ir descansando más profundamente en el testigo, los objetos irán adquiriendo su funcionamiento natural y la conciencia se irá liberando de las contracciones mentales y de las identificaciones compulsivas, regresando a su no estado natural de presencia. En ese momento, la sencilla pero profunda pregunta, ¿quién soy?, revela que cada ser revela que el ser de cada uno es la indefinida libertad del ser y no la tiranía interminable del ego personalidad. El ser de cada uno es la conciencia primordial en la que todos los objetos surgen y desaparecen como manifestaciones del eterno ser no nacido que tú eres. Me pasé los 5 días del retiro con este papel doblado en el bolsillo de mis vaqueros. Alternaba
entre la práctica de técnicas de meditación a las que estaba acostumbrada y la relajación, escuchando y sintiendo sin más, sin manipulación alguna. Pero tengo que reconocer que cuando terminó el retiro mis preguntas superaban a las respuestas. ¿Qué papel ocupa la técnica en la meditación? ¿Funciona este método para meditadores de cualquier nivel o solo funciona para los practicantes avanzados que llevan años enfrentando el aquietamiento de la mente? ¿Qué pasa con la postura y con el dolor físico y emocional que suelen aparecer durante la meditación? Llena de preguntas, me acerqué a Adyashanti para plantearle si estaría dispuesto a trabajar con Sounds True para crear un programa educativo sobre la meditación auténtica. Le pareció bien y el resultado es este libro. Le pasé una lista de preguntas y Adya respondió con 2 discursos del Dharma acerca de la meditación auténtica. Uno versaba sobre dejar que todo sea tal y como es, y el segundo sobre la indagación meditativa. Según Adyashanti, los descubrimientos espirituales se autovalidan. Lo más importante no son las afirmaciones de los demás, sino lo que tú observes en tu propio ser. Espero que este libro, acerca de la meditación auténtica, aliente tu propio camino de auténtico descubrimiento, en beneficio de todos los seres. Tami Simon, editora de Sound True, Colorado. Primera parte. Deja que todo sea tal como es. Vamos a investigar íntegramente el concepto de meditación. ¿Qué es? ¿Por qué meditamos? ¿Y a dónde nos puede llevar la meditación? Mi intención es explorar lo que denomino meditación auténtica. Verás por mi descripción que se trata de algo bastante específico y distinto del típico estilo de meditación. Pero comencemos con una breve historia personal. Acabar con la guerra a la mente. Yo procedía de la tradición budista Zen, y esa tradición cuenta con una larga historia, cuya práctica principal es la meditación. En Zen generalmente meditas varias horas al día en la postura sentada, durante un periodo de tiempo prescripto. Tras practicar este estilo de meditación durante muchos años, descubrí que esta práctica no se me daba muy bien. Creo que muchos de los meditadores nobles creen que la meditación no se les da muy bien. Tienen la mente agitada. Desean rascarse el cuerpo y experimentan grandes dificultades para calmarse y quedarse quietos. La experiencia de la meditación me resultó muy difícil desde el principio. Y veo que eso mismo le ocurre a mucha gente. Yo me sentaba a meditar en mi casa y en retiros. En casa dedicaba a la meditación media hora o 1 hora al día, a veces más. Pero participaba en retiros y entonces meditaba durante periodos de tiempo mucho más largos. En realidad mi meditación era casi siempre cualquier cosa menos meditación. Excepto durante unos mágicos instantes en los que la meditación aparentemente acontecía sin más. Mi meditación me suponía una gran lucha, un gran esfuerzo para poder, sin gran éxito, calmar mi mente, controlar los pensamientos y quedarme quieto. Como no conté con un don particular para meditar desde el principio, para poder controlar la mente y entrar en estado meditativo, al cabo de unos años comprendí que tenía que buscar otra forma de meditar. Era evidente que el método que estaba utilizando no me funcionaba. Entonces comencé a investigar lo que denomino meditación auténtica. Un día estaba hablando con mi maestra y esta me dijo: si tu intención es ganarle la guerra a la mente, seguirás en guerra eternamente. Esto me sorprendió mucho. En ese momento me di cuenta que hasta entonces había entendido la meditación como una batalla contra la mente. Intentaba controlarla, pacificarla, dejarla tranquila. De repente pensé: Dios mío, eternamente es muchísimo tiempo.
Tengo que encontrar otra forma de entender la meditación. Si ese camino implica seguir en guerra con la mente por tiempo indefinido, debía encontrar la manera de acabar con esa guerra. Sin apenas darme cuenta, empecé a investigar, silenciosa y profundamente, qué pasaría si dejase de estar en guerra con la mente. Con lo que sentía, con la totalidad de mi experiencia humana. Empecé a meditar de varias formas. Me olvidé de mi concepto sobre la meditación. Mi mente tenía muchos pensamientos acerca de la meditación. La meditación era aparentemente pacífica. Debía sentirme de una forma determinada, mayormente calmada. Se supone que la meditación debía llevarme hacia un profundo estado del ser, pero como era incapaz de dominar la técnica de meditación tal y como me la estaban enseñando, me vi obligado a descubrir otra forma de meditar. Una que no se base en ninguna técnica. Así que yo me sentaba a meditar y dejaba que mi experiencia se limitase a ser. En lo más profundo, empecé a dejar de intentar controlar la experiencia. Así fue como empecé a descubrir por mí mismo la meditación auténtica. A partir de ese momento, ese giro, dar el primer paso de intentar perfeccionar una técnica o disciplina, o liberarme de cualquier técnica o disciplina, empezó a conformar mi propia forma de meditar. Y una actitud inocente. Nuestras ideas sobre la meditación suelen estar afectadas por nuestros antiguos condicionamientos, lo que hayamos aprendido al respecto, nuestras creencias, hacia donde creamos que debiera llevarnos la meditación. Esta puede servir para un montón de cosas diversas. Algunas personas meditan para conseguir mejor salud física o mental, o para aquietar el cuerpo o la mente. Otras para abrir en su cuerpo ciertos canales sutiles de energía, generalmente conocidos como chakras. Algunas personas meditan para desarrollar amor, para desarrollar compasión. Otras meditan para alcanzar estados alterados de conciencia. Otras para intentar adquirir determinados poderes espirituales o psíquicos llamados siddhis, en sánscrito es logros. Y luego tenemos la meditación que sirve para alcanzar el despertar espiritual, la iluminación. Esta es la meditación que realmente me interesa, la que sirve para alcanzar el despertar espiritual y la iluminación. La meditación auténtica versa sobre esto. Puedes ser completamente nuevo a la meditación o puedes llevar mucho más tiempo meditando, da lo mismo. Lo que importa es la actitud con la que nos pongamos a meditar. A la hora de acercarnos a la meditación, lo más importante es hacerlo desde una actitud abierta, desde una actitud realmente inocente. Y lo que quiero decir con esto es esa actitud que no esté afectada por el pasado, por lo que hayamos podido entender de la meditación a través de la cultura, de los medios de comunicación o de las diversas tradiciones espirituales o religiosas que sigamos. Tenemos que acercarnos al concepto de meditación con inocencia y frescura. Como maestro espiritual he conocido a una gran cantidad de personas que se han pasado muchísimos años meditando. Una de las generalidades que comentan es que a pesar de haber meditado todo ese tiempo, no sienten ninguna transformación esencial. A muchas personas se les escapa la profunda transformación interna que ofrece la meditación y la revelación espiritual. Incluso a los practicantes más veteranos. La verdad es que existen razones específicas por las que algunas prácticas meditativas, entre las que se cuentan la que yo seguía, no conducen al promedio al estado de transformación. La explicación principal es extraordinariamente sencilla y por lo tanto es fácil de perdérsela. Nos ponemos a meditar con una actitud equivocada. Asumimos una actitud de control y de manipulación y por eso nuestra meditación se nos conduce aparentemente a un callejón sin salida. El ser en estado despierto, el ser en estado iluminado, también es conocido como el ser en estado natural.
¿Es que acaso podríamos alcanzar nuestro estado natural mediante la manipulación y el control? Renunciar a la manipulación y el control. La iluminación, en último término, no es más que el estado natural del ser. Si dejamos de lado toda la jerga y la terminología completa, la iluminación es simplemente el regreso al estado natural de nuestro ser. Evidentemente, el estado natural implica que no tiene límites. Es un estado cuyo mantenimiento no requiere ningún esfuerzo, ninguna disciplina. Es el estado del ser que no está fomentado por ninguna manipulación mental ni corporal. En otras palabras, es el estado completamente natural, espontáneo. Esta es una de las razones por las que la meditación suele llevarnos a un callejón sin salida. Si la examinas de cerca, muchas técnicas de meditación son formas de control. Mientras la mente siga estando controlada y guiada por nuestra experiencia, probablemente no podrá conducirnos al estado natural. El estado natural es aquel en que la mente no nos controla. Cuando la mente se involucra en la manipulación y en el control, quizás nos acerque a diversos estados de conciencia. Tal vez puedas calmar la mente o adquirir poderes psíquicos. Los estilos de meditación basados fundamentalmente en una técnica o manipulación pueden ofrecerte muchas cosas, pero no lograrás el estado natural y espontáneo del ser. Esto parece lo más obvio del mundo. Cualquiera podría decirte que el estado natural y espontáneo del ser no puede ser logrado a través del control y de la manipulación, y sin embargo, esta verdad nos esquiva de algún modo. A mí me esquivó durante años. El fallo no está necesariamente en el estilo de meditación o incluso una técnica, aunque esta pueda tener una gran influencia. El problema reside en una actitud con la que nos ponemos a meditar. Si nuestra actitud contiene elementos de control y manipulación, si nos enfrentamos a la meditación igual que si fuéramos a dominar una disciplina, esa actitud se convierte en un obstáculo. En realidad, lo que medita es la mente, no el ego. Lo que medita es la mente o el ego, dice. Y evidentemente, cuando hablamos de iluminación o despertar espiritual, nos referimos a despertar de la mente, a despertar del ego. En lo que denomino meditación auténtica, desde el principio abandonamos esta tendencia de la mente a controlar, a manipulación, a seguir una disciplina. La meditación auténtica consiste en deshacerse del control y de la manipulación. Por raro que parezca, el inicio extraordinariamente simple de la meditación consiste en deshacerse de la manipulación. Lo primero que piensa la gente que se sienta a meditar suele ser: está bien, ¿cómo controla la mente? A eso es a lo que me refiero con manipulación. Manipulación es una palabra fuerte, pero yo la utilizo para atraer tu atención, para que te des cuenta de que al hacernos esa pregunta, ¿cómo voy a controlar la mente o cómo voy a alcanzar la quietud? Cuando nos sentamos a meditar, en realidad la mente se está preguntando: ¿cómo puedo controlarme para sentirme mejor? Y una técnica de meditación te enseñará a controlar la mente y calmar tu cuerpo. Tal vez te sientas bien durante un tiempo, pero controlar la mente para conseguir un determinado estado de paz y tranquilidad es casi como taparle a alguien la boca para que se calle. Aunque consigas callar a esa persona, lo habrás hecho mediante una técnica muy manipuladora. ¿Qué beneficio obtendrás si le tapas la boca a esa persona para callarla? En cuanto se le quites la cinta de la boca o la mano, tendrá que decir algo, ¿verdad? Tendrá muchas cosas que decir. Creo que todo el mundo que haya meditado conoce la experiencia de entrar en meditación y alcanzar
cierto control mental, cierto control corporal. Puede ser una sensación tremendamente agradable. La experiencia puede parecer incluso muy profunda, pero entonces dejas de meditar. Te separas del cojín o de la silla, te levantas y tu mente enseguida empieza a parlotear. El control nos hace experimentar cierto silencio meditativo, pero cuando dejamos de controlar, la mente se relaja y se pone en marcha de nuevo, como antes. Todo regresa a lo que debía haber sido previamente. La mayoría de los meditadores están demasiado familiarizados con este dilema. Aunque logremos determinado estado de paz al meditar, cuando dejamos de meditar, la paz se nos escapa otra vez. La verdadera meditación no implica dominar ninguna técnica, sino dejar de controlar. Eso es la meditación. Cualquier otra cosa será un tipo de concentración. La meditación y la concentración son dos cosas diferentes. La concentración es una disciplina, es una forma de dirigir nuestra experiencia o controlarla. La meditación es la liberación del control, es dejar de guiar nuestra experiencia. La base de la meditación auténtica es dejar de controlar. Dejar de controlar resulta algo inmenso para el ser humano. Decir simplemente deja de controlar suena fácil, pero la totalidad de nuestra estructura psicológica, de nuestro yo psicológico, de nuestro ego, está construida sobre la base del control en casi todos los seres humanos. El hecho de pedirle a la mente o al ego que dejen de controlar es, por lo tanto, una idea revolucionaria. Cuando dejamos de controlar, aunque sea por un momento, surgen ciertos miedos y ciertas dudas ocultas. La mente dice, ¿qué pasa si dejo de controlar y no sucede nada? Por eso nos solemos aferrar a alguna técnica o disciplina, pues la mente teme que no pase nada si deja de controlar. La auténtica meditación sugiere que miremos de verdad, que consideremos la meditación como una investigación. La meditación auténtica no se basa tanto en una técnica, sino en una investigación personal sobre lo que ocurre cuando empiezas a renunciar al control y permites que todo sea tal y como es. Una investigación de tu cuerpo, de tu mente, bajo tu autoridad, bajo la autoridad de tu experiencia. Se trata de una investigación sobre lo que ocurre cuando dejas que tu experiencia sea exactamente la que sea, sin tratar de cambiarla. En vez de una técnica, la meditación auténtica es realmente una investigación. ¿Qué pasa cuando dejamos de controlar y manipular?